7:03 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con Eduardo Fernández, él es presidente del Centro Internacional de Formación Arístides Galvani. Habíamos dejado una pregunta al aire y es cómo ganar esa confianza por parte de los venezolanos, tomando en consideración que años anteriores se han tratado quizás de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, estos acercamientos han resultado totalmente negativos para los venezolanos, porque por un lado no se ha logrado un cambio político como lo estima una parte de la población venezolana, pero por otro lado tampoco han sido resueltos los problemas de los venezolanos. ¿Cómo ganar esa confianza hoy? Mira, hay una crisis política muy profunda que tiene como una de sus características la pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas en general. La gente no confía en el Ejecutivo, desearía tener un gobierno que funcionara. La gente no confía en el Legislativo. Venezuela presenta una situación anormal. Existe una Asamblea Nacional legítima y una Asamblea Constituyente con poderes supraconstitucionales, que es absurdo. Existen dos grupos que invocan su condición de Tribunal Supremo de Justicia. Existen dos fiscales. Todo esto hay que resolverlo con un liderazgo esclarecido. Venezuela tiene derecho a reclamar de sus líderes más altura, más conciencia de que el problema no es simplemente un quítate tú para ponerme yo, que el problema es mucho más trascendente. Hay que promover un gran acuerdo nacional. Cuando a mí me hablan del tema de la unidad, yo digo, mira, unidad dentro de cada partido, unidad dentro del conjunto de los partidos, pero sobre todo unidad en Venezuela, con un programa que tenga, yo propongo 5 puntos. Primero, restablecer la arquitectura institucional del Estado democrático, que funcione la democracia. Segundo, resolver el problema económico. La mayor angustia de los venezolanos es que no tenemos con qué comprar lo que necesitamos. Mira, en ese viaje que te mencioné por Anzoátegui, me encuentro madres desesperadas porque van a empezar las clases y no hay con qué comprar los útiles escolares, y no hay con qué comprar los zapatos de los niños, no hay con qué comprarles la ropa, y no hay con qué alimentarlos. Claro. Y un niño que no ha comido, que no ha ingerido los alimentos fundamentales, pues es un niño que no está en capacidad de asimilar la enseñanza que le dan en el colegio. El tercer problema es el problema de la pobreza. Es un problema dramático. Cuando este proyecto llamado socialismo del siglo XXI llegó al poder, en Venezuela el nivel de pobreza era de 30%. Escandaloso, por cierto, altísimo. Y sin embargo, hoy es más de 80%. Algunos dicen que 90% de los venezolanos que viven en una situación de pobreza y un altísimo porcentaje de ellos en una situación de miseria. ¿Cómo se resuelve el problema de la pobreza? Yo he venido sosteniendo por muchos años en Venezuela que la clave está en la educación, que solo educando a los hijos de las familias más vulnerables, esos muchachos van a tener preparación para poder salir de la pobreza y convertirse en clase media, que sería lo ideal. Después, el cuarto problema es el problema de los servicios públicos. No funciona la electricidad. Hay muchos sitios donde desde hace tiempo no hay un servicio regular de electricidad. El Zulia, el Táchira, los estados fronterizos, pero es que en todo el país... Agua potable también. Agua potable. Hay que ver qué dramático es no contar con el agua potable. Esos son los problemas que deberían estar en la agenda. Y menciono un quinto problema, que es la corrupción. Oye, es un escándalo enorme la corrupción en los altos niveles del gobierno, pero es que ya eso ha permeado hacia abajo y ahora cualquier funcionario de cualquier categoría pretende sacarte el dinero del bolsillo por cosas que no son obligatorias. ¿Considera usted que estos 5 puntos que usted plantea el día de hoy, que debe ir a una mesa de diálogo entre el Ejecutivo Nacional y la oposición venezolana, no se ha dado por los extremismos? ¿Hay extremismos? Yo creo que Venezuela le ha hecho mucho daño el radicalismo. El líder fundamental de este gobierno fue, durante los primeros años, Hugo Chávez. Y resulta que él radicalizó la política en Venezuela cuando llegó amenazando con freír en aceite la cabeza de sus adversarios. Ese no es un lenguaje que se corresponda con un país democrático del siglo XXI. Entonces, desgraciadamente, en sectores de la oposición se asumieron también posiciones radicales,
Entonces una confrontación de los extremos que no permite encontrar soluciones. La responsabilidad fundamental, por supuesto, está en las manos del gobierno. Es el gobierno el que tiene que ver. Y el diálogo no debe ser solamente entre políticos. El diálogo tiene que incorporar al mundo empresarial, a los dirigentes sindicales, al mundo de la academia, al mundo de las universidades. Es decir, son a la gente de la provincia, son muchos los factores que tienen que contribuir a un gran acuerdo nacional que permita que el país salga de esta tragedia. El gobierno de España este fin de semana ofreció unas declaraciones y él seguía apostando en las negociaciones en Oslo. ¿Eduardo Fernández sigue apostando por las negociaciones en Oslo o apuesta por las mesas de diálogo nacional? Apuesto a todo lo que sea diálogo, pero especialmente a lo de Oslo. ¿Por qué? Porque ahí está involucrado un país que tiene mucho prestigio para ayudar a resolver conflictos. Noruega logró lo que pensaban que nadie podía lograr, que era sentar en una misma mesa a los israelitas y a los palestinos. Hay una enorme cantidad de muertos entre los dos, hay una cantidad de violencia acumulada, hay una cantidad de sangre. Y sin embargo, Noruega logró, por lo menos durante un tiempo, una cierta regularización de la guerra. De modo que yo creo que es bien importante que Noruega siga ayudando. Y creo que es importante que la oposición se unifique, que todo esté integrado en un esfuerzo común por llegar a una solución. Doctor, hay mucha participación a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos Primera Página con la etiqueta Primera Página. A continuación, nuestro compañero Carlos Peñalosa va a leer algunas de esas preguntas y comentarios. Bien, vamos a comenzar la revisión de sus comentarios con el usuario @GOGuzmán, que nos escribe: señor Fernández, ¿qué régimen democrático si tienen sus instituciones y poderes secuestrados? ¿Cómo dialogar con un grupo político que grita Vox Populi que no entregarán el poder? Pues hay que convencerlos de que no les queda más camino que entregar el poder. Un alto interés nacional aconseja que el señor Maduro deje el Palacio de Miraflores y que lo deje de una manera no traumática, es decir, a través de un proceso electoral incuestionable. El náufrago 27, @HaroldMZCH, escribe a su invitado: ¿qué se siente pasar por encima de la opinión del pueblo venezolano cuando dicen que no quieren diálogo con el gobierno y luego aparecen ustedes y hacen todo lo contrario? ¿Será que nunca van a escuchar la voz del pueblo que pide a gritos un cambio total? Ustedes es mucha gente. Yo lo que estoy diciendo es que hay que resolver los problemas de 30 millones de venezolanos, problemas que son fundamentalmente de carácter económico y social. Hay que resolver el problema de la inflación, el problema de la recesión, el hecho de que los venezolanos podamos comprar las cosas que necesitamos para vivir decentemente y que podamos equipar a nuestros niños para que puedan ir a las escuelas y recibir educación. @Tao Domínguez nos escribe también: doctor Fernández, Venezuela requiere de elecciones y diálogo con garantías. Ustedes no representan a la mayoría de los venezolanos. Ir a elecciones de la AN en 2020 es un salto al vacío y legitimar al oficialismo como ustedes lo hicieron en 2018. Bueno, lo que entendí de la pregunta, efectivamente hay necesidad de consultar al soberano. El único árbitro que puede haber en esta crisis venezolana es el pueblo venezolano. Yo no creo que debemos seguir alimentando la ilusión de que van a venir soluciones mágicas ni de adentro ni de afuera. No hay soluciones mágicas. Lo que hay es que ponerse a trabajar para que la gente viva mejor. Lo que hay es que ponerse a trabajar para que haya comida, alimentación en la mesa de los venezolanos, haya servicios públicos como educación y como salud, como luz eléctrica y como agua potable. Bien, cerramos la revisión de los comentarios de nuestra audiencia con el usuario @Virhuacalibre, que escribe: ¿por qué usted sigue confiando en el gobierno nacional y ve la posibilidad de solución a la crisis cuando miles de venezolanos observamos que el gobierno no rectifica en sus políticas públicas y sigue con su modelo fracasado imponiéndolo? Porque es una realidad inocultable que ellos están en Miraflores y que ellos controlan la Fuerza Armada y que ellos tienen poder. Hay que desmontar ese poder y devolverle el poder a los ciudadanos. En muchísimos países ha habido conflictos parecidos. En Chile tuvieron que enfrentar una dictadura feroz que no respetaba los derechos humanos y lo hicieron con inteligencia y lograron superar la dictadura. En todos los países de la cortina de hierro había dictaduras comunistas apoyadas por la Unión Soviética. En muchos de ellos, en la mayoría de ellos,
Hubo diálogo, llegaron a acuerdos y se sustituyeron las dictaduras comunistas por gobiernos de otro signo. En Brasil, en África del Sur, ¿se acuerdan de Mandela? Mandela estaba preso arbitrariamente en una cárcel, tuvieron que sacarlo sus propios carceleros y pedirle, señor Mandela, póngase al frente de un esfuerzo de diálogo y de consulta democrática al pueblo. Lo hicieron y resolvieron el problema. De modo que si otros países lo han logrado, los venezolanos no somos más brutos que otros pueblos. Los venezolanos somos inteligentes. Ojalá que el liderazgo venezolano, yo no estoy presumiendo de estar en ninguna responsabilidad de liderazgo, los líderes del gobierno, de la oposición y de los sectores sociales, ya los mencioné, empresarios, sindicalistas, etcétera, entiendan el sufrimiento de 30 millones de venezolanos y nos ayuden a resolver la crisis que está padeciendo el país. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Hemos planteado algunos puntos que son primordiales para resolver los conflictos que actualmente está viviendo Venezuela, doctor. Pero ¿cómo generar esa confianza o cómo convencer a los venezolanos si vemos un Ejecutivo Nacional que pues desplaza a través de la Gran Caracas grupos civiles armados, como por ejemplo el pasado martes a las afueras del Parlamento Nacional, agredieron a equipos de prensa, también a docentes que se encontraban protestando por reivindicaciones salariales? Este fin de semana también en el Guarataro una movilización o una presencia que iba a realizar Juan Guaidó. Allí pues colectivos accionaron armas de fuego. ¿Cómo ver que el Ejecutivo tiene esa disposición de resolver los problemas de los venezolanos cuando vemos en contraposición una violencia? Hay que acabar con la violencia. ¿Y cómo se acaba? Trabajando intensamente desde todos los puntos de vista. Uno de ellos es el cultural, es el educativo. Ustedes, los medios de comunicación social, tienen una gran tarea que cumplir a este respecto, en el sentido de enseñar todos los días, con ocasión y sin ella, que la violencia no resuelve nada, que la violencia lo que hace es agravar los problemas, que tenemos que tener amor por Venezuela, que el odio debe ser sustituido por el amor. Esa es una prédica que tiene que hacerse en todas partes, en la cátedra universitaria, en los medios de comunicación social. Acabar con tanto odio como se ha sembrado en este país en los últimos años. Desde el mes de enero, la Asamblea Nacional, abogado, pues planteó 3 puntos para solventar la situación no solo económica, sino política y social que está viviendo actualmente Venezuela, que es cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Uno va por la calle, por el metro de Caracas, por el transporte público y pues escucha las voces de los venezolanos, quienes son los realmente afectados, e indican que se sienten engañados. ¿Cree que esto fue crear falsas expectativas a los venezolanos? Yo creo que eso se dijo con la mayor buena intención, es decir, había un plan que consistía en esos 3 pasos que usted ha mencionado. Ahora, pasó enero, porque se creó la expectativa de que en enero se llegaba a una solución, o en febrero, o a más tardar en marzo. Pasaron todos estos meses, ya estamos en septiembre, ya está terminando el año. Yo creo que la política supone una cierta flexibilidad estratégica. Vamos a ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. De modo que hagamos un esfuerzo para que la cosa marche, porque la paciencia de los venezolanos se está agotando, porque verdaderamente el sufrimiento del país es demasiado grande. Por último, porque nos quedan pocos segundos, ¿cómo califica usted quizás las acciones que ha emitido el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y pues que según 59 países es presidente encargado de la República? Mira, yo creo que Juan Guaidó tiene un papel estelar que cumplir en este momento en Venezuela, porque ha despertado la esperanza y la ilusión de muchos venezolanos de que él puede dar una contribución fundamental a la solución de la crisis. De modo que yo lo encomiendo todos los días en mis oraciones a Juan Guaidó y le pido a Dios que lo ilumine para que cuide su liderazgo, para que no se vaya a deteriorar la capacidad de él para ayudar a resolver la crisis. Y tenemos el deber de conversar mucho, de hablar, de ayudar a que la solución se presente. Porque ¿se ha reunido usted con Guaidó? No he tenido la suerte de encontrarme con él porque él es un hombre que tiene una agenda mucho más comprometida que la mía. Cuando él crea que puede haber algo útil en una conversación conmigo, seguramente me llamará y yo estoy a su orden. Él dice el sitio, el día y la hora y ahí estaré yo como
un soldado disciplinado a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a hoy. usted. Estábamos conversando con Eduardo Fernández, él es presidente del Centro Internacional de Formación Aristides Calvani. Gracias a ustedes por siempre interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. A esta hora somos tendencia en la posición número 4 en Venezuela. 7:18 de la mañana, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. En breve continuamos con más entrevistas.